no debe ser ignorado. Comentario al libro de Apocalipsis del Reverendo Wilemus Abrakel. Apocalipsis. Capítulo 20. Y, hasta ahora, hemos visto el contenido de los sellos, las trompetas y las copas. Estas últimas significan las últimas 7 plagas relacionadas con la bestia. El Señor Jesús no se detiene allí, sino que le revela a su iglesia, para su consuelo, cómo le irá después de la destrucción del anticristo. En el capítulo 15, 8 se dijo, y nadie podía entrar en el templo, que estaba lleno de humo, hasta que se cumplieran las 7 plagas. Terminado esto, surge una forma completamente diferente de la iglesia, que se presenta en este capítulo. En los 3 capítulos restantes de Apocalipsis, se descubren 4 asuntos. 1. El glorioso estado de la iglesia. 2. La revuelta de Gag y Magag. 3. El juicio final. 4. La eterna bienaventuranza de los elegidos. Los primeros 3 puntos de este capítulo, el final en los capítulos 21 y 22. 2. Lo primero que sucederá después de la destrucción del anticristo es el glorioso reinado de la iglesia de 1000 años en la tierra, que se describe de 2 maneras. 1. Con respecto a la eliminación de cualquier obstáculo a esto, a saber, la atadura de Satanás. 2. En cuanto a las características y circunstancias de este glorioso estado. 3.1. La atadura de Satanás se describe en los versículos 1 al 3. Aquí, notamos. A. Quien está realizando la acción, versículo 1. B. Quien está sujeto a la acción, versículo 2. C. ¿Qué se está haciendo? Versículos 2 y 3. A. El actor se presenta en el versículo 1, y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esto no debe tomarse literalmente, porque es una visión que Juan vio. El Señor Jesús es el ángel, cuyo nombre real es Jehová, el ángel del pacto, que ha aplastado la cabeza de Satanás y que tiene la llave del infierno y la muerte. Solo él tiene el poder de atar y desatar a Satanás. B. La criatura sometida a la acción. Esto se describe en el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. A quien se hace referencia aquí es evidente por los nombres. Estos son los horribles nombres del príncipe de los demonios, que incluyen a todos sus ángeles. Se le da este nombre debido a su maldad, odio contra Cristo y su iglesia, y por su guerra contra ella y su crueldad y astucia contra ella. C. Lo que el ángel le hace al dragón, versículos 2 y 3, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aunque el diablo es extremadamente malvado, carece del poder para ejercer su maldad a voluntad. Todo lo que hace y ha hecho es solo con el permiso del Señor Jesús, mediante el cual se fijan la graduación y la duración. Los demonios temen al abismo, así que oraron al Señor Jesús para que no los expulsara a él. Ahora es apresado, atado y echado en el hoyo, encadenado y sellado en él, para que no engañe más a las naciones. Es un asesino, difunde herejías, ciega los sentidos de los incrédulos, los gobierna y los mantiene prisioneros en su trampa, y guerrea contra los creyentes de muchas formas diferentes. Pero ahora esto le será cortado, y eso por un periodo de 1000 años, un periodo específico y determinado de 1000 años más o menos, hasta que se cumplan los 1000 años, y no más, porque después de eso él debe ser desatado un poco de tiempo. Esto no quiere decir que no habrá demonios deambulando por la tierra durante estos 1000 años. Porque siempre vagará como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esto se refiere a su presencia pública, no puede formar un partido público contra la Iglesia como antes, primero a través de los emperadores paganos, y luego a través del anticristo, pero él lo volverá a hacer a través de Gag y Magag después del milenio. 4.2. Las características y circunstancias del glorioso estado de la Iglesia son: A. Primero se presenta en su totalidad, B. Luego se compara C, y finalmente se enfoca en su bienaventuranza. A. Entero, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Las personas a las que se hace referencia aquí no son las descritas en el texto anterior, sino con las palabras que siguen, es decir, las almas de los que fueron decapitados. El alma inmortal, unida al cuerpo, constituye una persona. Las almas no están vivas de nuevo, las almas no están sentadas en tronos, las almas no reinan como reyes, todo esto es exclusivo de las personas. Aún así, aquí estas acciones se adscriben a las almas, de lo que se puede deducir que el texto no se refiere a una resurrección corporal. Describe las almas de los decapitados. Fueron mártires por causa de Cristo y la doctrina de la verdad, asesinados de muchas formas diferentes y confirmando la verdad con su muerte. Se habían enfrentado al anticristo en público y habían demostrado que no querían tener nada que ver con la bestia y su imagen idólatra. Ellos eran los que habían testificado por Cristo y contra el anticristo, y fueron decapitados, ahorcados o quemados por ello. Acerca de ellos se dice que se sentaron en tronos, que es la promesa hecha en Apocalipsis 3:21. Aquellos que fueron asesinados anteriormente con desprecio parecían impresionantes y gloriosos. Los reyes se sientan en tronos, los jueces se sientan en asientos de juicio, estas almas debían reinar como reyes y juzgar como jueces, por lo que un trono es apropiado. Se les dio juicio para juzgar todas las falsas doctrinas, herejía, idolatría e impiedad del anticristo, y declarar la causa del Señor Jesús como santa y justa, por la cual se reveló su justa causa. Vivieron y reinaron con Cristo. Triunfaron sobre el anticristo y todos los enemigos, son libres como reyes, gloriosos, valientes e inmensos a causa de la gloria de Cristo, que les ha concedido mediante su espíritu y poder. Y a través de él, son parte de su reinado. La duración del periodo que Satanás estuvo atado es de 1000 años. La atadura de Satanás no fue la causa de esta gloria, más bien, fue solo una eliminación de algo que anteriormente era un obstáculo. Son unos 1000 años pares. B. El estado glorioso de la Iglesia se presenta en comparación, primero con los enemigos, luego con la gloria eterna. En comparación con los enemigos, versículo 5, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no son otros creyentes que no se convirtieron en mártires, ni son todos los demás inicuos, pero el resto de los muertos se refiere a los enemigos de la Iglesia. De la misma manera que el diablo está atado por 1000 años, los enemigos impíos de la Iglesia serán constreñidos durante 1000 años, para que no puedan formar un poder o un ejército para combatir y oprimir a la Iglesia. Así como el avivamiento de los mártires es la presentación pública de su causa mediante la gloriosa presentación de la Iglesia al mundo, el no avivamiento del resto de los muertos es su desempoderamiento y supresión, para que no puedan comenzar a atacar a la Iglesia, pero estarán tan muertos, como ellos de hecho están muertos en sus pecados. Este avivamiento de la Iglesia después de la opresión del anticristo es la primera resurrección, en comparación con la resurrección en la que la Iglesia participará después de la batalla con Gag y Magag, seguida de la gloria eterna, que se analiza en el siguiente versículo. C. La bienaventuranza de los involucrados en este estado se discute en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre los tales la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Esto indica que los que están vivos entonces, no solo los presentes en la Iglesia, sino los que verdaderamente son parte de ese estado glorioso, los que verdaderamente comparten los bienes espirituales del pacto de gracia, que se compartirán más abundantemente durante ese tiempo. Son bendecidos y santos, y conocerán y disfrutarán de la reconciliación y la paz con Dios de una manera excepcional, y alabarán a Dios por las cosas que nunca antes se han dado a la Iglesia. Ellos sobresaldrán en las bellezas de santidad, más que la Iglesia nunca antes, sin embargo, todo seguirá siendo imperfecto. Es fácil decir que el hombre está naturalmente muerto en delitos y pecados, que es la primera muerte, y la conversión es la primera resurrección de la muerte, que un hombre inconverso, muriendo en sus pecados, será condenado en el infierno. También es fácil decir que la segunda muerte puede llamarse condenación, y que aquellos que participan de la regeneración, la primera resurrección, no caerán sobre la muerte y la condenación eternas,
sino que participarán en la bendita resurrección en el último día y entrarán en la gloria eterna, que puede llamarse la segunda resurrección, en relación con la regeneración. Es una verdad en sí misma, pero es dudoso que se aplique a este texto. Hay una muerte política o civil, un estado en el que uno es desconocido o despreciado. También hay una vida política o civil, en la que uno disfruta en público de un estado conocido, respetado y glorioso. En este sentido, se dice del hijo pródigo, Lucas 15:32, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. De manera similar, se podría describir a la Iglesia durante el gobierno del Anticristo como muerta, no en sí misma, porque había vida espiritual en la Iglesia, sino con respecto al mundo. Salir de ese estado de muerte y aparecer gloriosamente fue una resurrección de la Iglesia, vida de entre los muertos, Romanos 11:15. En ese sentido, la Iglesia vuelve a alcanzar un nivel bajo y despreciado. Este estado de la Iglesia ocurrirá en el tiempo de Gag y Magag, que nuevamente es como la muerte. De esto la Iglesia es liberada por la gloriosa aparición de Cristo, en inmensa gloria, lo que significa que una vez más es revivida. Esto hace que la primera muerte sea el estado bajo el Anticristo y su opresión. La primera resurrección es el estado glorioso de la Iglesia después de la batalla de Armagedón y la destrucción del Anticristo. La segunda resurrección es la bendita resurrección y el posicionamiento a la diestra de Cristo, después de la revuelta de Gag y Magag. El texto dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Esto significa que tal persona no terminará con los condenados en el infierno, como se puede ver en el versículo 14. Aunque Gag y Magag puedan combatirlos, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. 7. La razón de su bienaventuranza es, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Son propiedad de Dios, separados del mundo. Son de Dios, no de la tierra. Tendrán libre acceso a Dios y se destacarán en las bellezas de la santidad. Y reinará con él 1000 años. No Cristo con los creyentes, sino los creyentes con Cristo. El reino de los creyentes está fundado solo en él, ellos reinan por él. Bajo el Anticristo, el Señor Jesús realmente no mostró sus poderes reales, pero después de ese periodo, el Señor Jesús demostró que Él era el Rey de Sión, un Rey de Reyes. Este reinado no tiene la intención de un mandato sobre otras personas, pero debe entenderse espiritualmente, como se prometió a los creyentes, y seréis para mí un reino de sacerdotes, Éxodo 19:6. Pero vosotros sois un real sacerdocio, 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 5:10. Tienen un corazón real, son libres, disfrutan de la gloria real, los bienes reales y se elevan como vencedores por encima de todo, por encima del diablo, el mundo y la carne inicua. Disfrutarán de esto durante 1000 años. Esto no debe interpretarse como 1000 años para cada creyente, porque los años de Matusalén no volverán. Morirán como la gente de nuestro tiempo. 70 u 80 años será la duración de la vida de la gente entonces y como ahora. Debe entenderse colectivamente, todos los creyentes juntos, formando una iglesia, compartiendo el mismo espíritu, la misma verdad, la misma causa de Cristo, la misma confesión, la misma vida espiritual. En ese sentido, los creyentes reinarán con Cristo 1000 años. En ese sentido, Gag y Magag no tienen poder sobre ellos. Preguntas sobre el glorioso estado de la Iglesia. Respuestas. 8. Hasta que se disponga de más información sobre este tema, responderemos brevemente algunas preguntas relacionadas con este tema. Pregunta 1. ¿Se puede esperar un estado glorioso de la Iglesia en la tierra en el último tiempo del mundo? Respuesta. Este punto de vista ha sido creído por muchos teólogos notables de todos los tiempos, y por la mayoría de los que viven en nuestro tiempo. Personalmente creo que esto está muy claro en la palabra de Dios, así que no lo dudo ni por un momento. Mira esto. 1. En este capítulo, cuando el Anticristo sea completamente destruido y antes de que Gag y Magag se levanten, el diablo estará tan contenido que no podrá traer ningún enemigo para oponerse a la Iglesia, Apocalipsis 20, 1-3. Cuando llegue ese momento, los santos reinarán con Cristo como sacerdotes y reyes, Apocalipsis 20, 4-6. 2. Bajo la séptima trompeta, los reinos del mundo creerán en Cristo y se inclinarán ante Él y su servicio.
Apocalipsis 11:15, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esto no puede llevar a nada más que a la glorificación de la Iglesia. 3. El estado glorioso de la Iglesia se prueba por la descripción de los bienes y cualidades que tendrán en esos días, que explicaremos en la próxima pregunta. 9. Pregunta 2. ¿En qué consistirá la gloria de la Iglesia? Respuesta. Primero mostraremos algunas particularidades y luego formaremos un argumento final tomado de todas esas particularidades juntas, demostrando que se puede esperar un estado tan glorioso de la Iglesia. Esas bendiciones particulares son: 1. El anticristo, que infligió un daño grave a la Iglesia, será destruido por completo y permanecerá así. Esto se mostró en el capítulo anterior. 2. El diablo será atado, de modo que no pueda formar un enemigo público para oponerse a la Iglesia, como lo hizo primero a través de los emperadores paganos, y luego a través del anticristo, como todavía está sucediendo hoy. Consulte Apocalipsis 20, 1-3. 3. El musulmán, el enemigo de la Iglesia, será quebrantado por completo para unirse y a los judíos que también se convertirán a Cristo y, a través de ellos, convertir a las naciones orientales. Esto se mostró en el capítulo 16-12. 4. Toda la nación judía reconocerá a nuestro Señor Jesús como el verdadero y único Mesías que se les prometió. Se convertirán a Él y lo amarán, honrarán y glorificarán singularmente. 5. Habrá un celo notable entre los paganos por conocer y creer en Cristo. El conocimiento del Señor Jesús, el amor por Él, el celo por Él, la santidad de vida y la gloria, será tan grande en la nación judía que los paganos fluirán hacia ellos para creer en Cristo. Porque si el desecharlos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibirlos, sino vida de entre los muertos? Romanos 11:15. Judá e Israel eran una maldición entre los paganos, y luego volverían a ser una bendición. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miqueas 4, 1, 2. 6. Habrá una paz y un conocimiento eminentes de los misterios divinos. Isaías 11, 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 60 horas y 17 minutos en vez de bronce. Traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. 60 horas y 18 minutos. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. 60 horas y 19 minutos. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. 7. Habrá una santidad eminente. Isaías 60 horas y 21 minutos. También tu pueblo será todo justo. Zacarías 14:21, y en aquel día no habrá más cananeo, persona abiertamente impía, en la casa de Jehová de los ejércitos. Verso 20, en aquel día estará sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas en la casa del Señor serán como los tazones delante del altar. Verso 21, sí, toda vasija en Jerusalén y en Judá será santidad para el Señor de los ejércitos, etc. Todas estas expresiones muestran esa gran santidad en todas sus obras. Zacarías 12, 8, y el débil entre ellos en aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. 8. El Señor mismo se manifiesta especialmente en ellos. Zacarías 2, 4, Jerusalén será habitada como ciudades sin murallas por la multitud de hombres y ganado en ella. Verso 5, porque yo, dijo el Señor, seré para ella un muro de fuego alrededor, sin murallas ni fortificaciones, no las necesitarán, y seré la gloria en medio de ella. Sofonías 3:17, el Señor tu Dios en medio de ti es poderoso, Él salvará, se regocijará por ti con gozo, reposará en su amor, se alegrará por ti con cánticos.
Isaías 60 horas y 19 minutos, Jehová será para ti luz eterna, y tu Dios tu gloria. 9. Jesús solo será rey, y la iglesia tendrá su propio estado de iglesia sin ningún sufrimiento innecesario causado por un organismo gubernamental. Zacarías 14, 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día será el Señor uno, y su nombre. 1. Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Y permanecerá para siempre. Daniel 7:27, y el reino y el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo se le dará al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. 10. Habrá una fertilidad excepcional de la tierra y abundancia de víveres, destinados al mantenimiento de la nobleza y la distribución a los pobres, que siempre estarán allí, aunque luego serán cuidados generosamente. Ezequiel 34 horas y 26 minutos, y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición, y haré caer la lluvia en su tiempo, habrá lluvias de bendición. Verso 27, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán seguros en su tierra. Amós 9:13, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el arador alcanzará al segador, y el que pisa uvas al que sembró la semilla, y los montes derramarán vino dulce, y todos los collados se derretirán. Todos estos textos no hablan de un regreso del cautiverio en Babilonia, ni del tiempo que se encuentra al comienzo del Nuevo Testamento, sino del tiempo en que los judíos se convertirán en los últimos días, y lo que el Señor hará con su pueblo, la Iglesia, como lo demuestran las circunstancias de los textos. Esto será fácilmente reconocido por el lector sabio. Toma todo esto en cuenta y llegarás a la siguiente conclusión: el anticristo y el turco, o musulmán, los dos principales enemigos, serán destruidos, y el diablo será atado, por el tiempo de 1000 años. Durante el tiempo de su atadura, los judíos se convertirán y habrá un gran aumento en la iglesia entre los paganos. La iglesia sobresaldrá en paz, conocimiento de Dios y santidad. Dios mostrará su presencia en la iglesia de una manera especial. Solo Jesús será rey, y nadie más gobernará su iglesia. Habrá una fertilidad excepcional en la tierra. Todo esto conduce a la misma conclusión, un estado glorioso de la iglesia. X. Objeciones. Los tiempos finales serán los más miserables y horribles. Lucas 18, 8. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mateo 24, 37 a 39. Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Respuesta. Debido al hecho de que el milenio expirará antes de que llegue el juicio final, y durante ese tiempo ocurrirá un gran declive, así como una persecución feroz de los verdaderos creyentes por parte de Gag y Magag, estos textos no están en contra nuestra. No entra en conflicto a pesar de que los aplican al tiempo antes de la llegada de Cristo para el juicio, porque poco antes de la venida de Cristo habrá un gran declive en todo. 11. Pregunta 3. El Señor Jesús viene personalmente del cielo, de acuerdo con su naturaleza humana, al comienzo del imperio de los 1000 años, y reinará física y visiblemente durante 1000 años. Respuesta. No. A. Estos son pensamientos terrenales. Cristo puede reinar mientras está en el cielo de la misma manera que si estuviera corporalmente en la tierra. B. Si esto significara la salvación para las personas en la tierra, los glorificados en el cielo tendrían que perder la presencia de Cristo, quien también es su salvación. C. Solo unos pocos podrían disfrutar de la presencia de Cristo en la tierra debido al hecho de que Cristo solo puede estar en un lugar y la iglesia estará muy extendida. D. También contradice la Biblia que dice, porque si estuviera en la tierra, no sería sacerdote, Hebreos 8, 4. También significaría que los creyentes no tendrían defensa en el cielo. F. La Escritura no menciona otra venida física,
aparte de la venida al juicio en las nubes con la voz del arcángel, cuando todos los muertos resucitarán. 12. Pregunta 4. ¿Resucitarán los mártires según el cuerpo, vivirán 1000 años sin morir y reinarán aquí en la tierra? Respuesta. No. Estos son pensamientos demasiado terrenales, que dan una apariencia de espiritualidad, pero causan distracción con pensamientos más terrenales, mientras que pueden fácilmente llevarse a una persona espiritual con poca luz. B. La Escritura no menciona una resurrección corporal excepto en el último día, Juan 6:39, 40 y 44, 1 Tesalonicenses 4, 14 a 17. C. Reinarán en su causa, que es la razón por la que murieron, que saldrá a la luz, como se dijo de Elías, más específicamente el espíritu y poder de Elías, Lucas 1:17. D. Los mártires recibirán su recompensa en la presencia del mundo cuando todos los creyentes se levanten, 2 Timoteo 4, 8, de ahora en adelante me está guardada una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Tesalonicenses 1, 6 a 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, además de eso, los santos mártires no tendrán ningún deseo de gobernar físicamente a otros, de dejar el glorioso cielo y de morar de nuevo entre la gente pecadora en la tierra. F. Aquellos de los que aquí se dice que estarían reinando, tendrían que soportar un increíble tormento y persecución por parte de Gag y Magag, algo que no se puede decir de los mártires glorificados. 13. Pregunta 5. ¿La iglesia de ese tiempo consistirá solo en verdaderos creyentes, sin mezclarse con personas que no son convertidas? Respuesta. Habrá muchas personas en la iglesia que no se han convertido, pero el número de verdaderamente convertidos será increíblemente alto. Espíritu y vida llenarán la iglesia. Los piadosos tendrán la ventaja y se les confiará la administración de la iglesia, mientras que otros se someterán falsamente. Cualquier ofensa no será tolerada en la iglesia y será castigada por la autoridad de la iglesia o por excomunión. Cuando la iglesia haya experimentado el punto más glorioso en un momento determinado, también disminuirá gradualmente, los piadosos disminuirán y los incrédulos aumentarán, de modo que estos volverán a ser la mayoría al final, lo que aparecerá en la rebelión de Gag y Magag. Entonces los inconversos en la iglesia conspirarán junto con las naciones impías fuera de la iglesia, de las cuales todavía habrá varias, porque la iglesia no cubrirá toda la tierra. 14. Pregunta 6. ¿Tendrá la iglesia plena autoridad? ¿Denunciará a los gobiernos y se sentará en su lugar? Respuesta. La política y la iglesia siempre serán distintas, tal como lo ha sido desde el principio del mundo. Sin embargo, los magistrados serán miembros devotos de la iglesia y tendrán buenas intenciones con la iglesia, tanto como los pastores y maestros fieles. Su gobierno será paternal en toda sabiduría, justicia y bondad. La iglesia permanecerá para realizar su propia tarea, dentro de su ámbito, y los gobiernos, conocidos con muchos nombres diferentes, permanecerán en su lugar, fieles dentro de su propia función. Sin embargo, los gobiernos y los pueblos del mundo no pelearán guerras entre sí. Será un momento de paz. Lo mismo le sucederá a los judíos cuando se conviertan. Habrá una gran multitud que vendrá a ellos de todas las naciones, oirán el evangelio de su boca y serán convertidos por ellos, y se elevarán por encima de todos los demás en conocimiento, amor por Jesús y celo por él en gloria y santidad, pero será una sola iglesia. En aquel día habrá un Señor, y uno su nombre. En cuanto al gobierno, los judíos tendrán sus propios órganos de gobierno y permanecerán dentro de su círculo. No expandirán su territorio por todo el mundo, ni por toda la iglesia. No serán señores ni legisladores de otras naciones. La Biblia no nos enseña eso. 15. Pregunta 7. ¿Será un momento tan bendecido en el que la tierra proporcionará abundantemente todo de sí misma, y todas y cada una de las personas experimentarán riquezas? Respuesta. Un paraíso turco como este sería muy agradable para la gente perezosa e indulgente. El Señor bendecirá la tierra y la hará fértil, pero la ordenanza de Dios permanecerá.
Con el sudor de tu frente comerás el pan, los pobres no te detendrán, ricos y pobres se encontrarán. Objeción: se podría pensar que, si el imperio de los 1000 años no va a ser más de lo que dice el artículo 8 hasta ahora, no es de esperar tanta excelencia como se suele concluir. Respuesta: aquellos que imaginan una gloria y un reinado inmensamente terrenales y físicos, se sentirían traicionados si experimentaran ese momento. Pero para aquellos que ven con ojos y corazón espiritual, la conversión de los judíos, la gran afluencia de paganos a la fe y la expansión del reino de Jesús en la tierra, el abundante derramamiento del Espíritu Santo, la gran medida de conocimiento, amor, paz y santidad, la libertad de la Iglesia, teniendo su propia administración de la Iglesia, sin ninguna amenaza o tormento de influencias externas, el buen y justo gobierno de los gobiernos, las bendiciones físicas, y la evidente presencia de Dios en su Iglesia, bendiciéndola y regocijándola. Aquellos que vean esto con un corazón y ojos espirituales, verán la gloria de ese tiempo y la anhelarán de todo corazón. ¿Cuándo llegará ese momento? 16. Pregunta 8. ¿Sucederán al mismo tiempo la atadura de Satanás por 1000 años y el reinado de los santos por 1000 años, u ocurrirán en momentos diferentes? Respuesta: sucederán al mismo tiempo. De alguna manera, el diablo estuvo algo atado en el tiempo de Cristo y los apóstoles, y también durante el tiempo de Constantino el Grande, aunque eso no se llama una atadura de Satanás en la palabra de Dios. No hablamos de esos tiempos aquí, sino de la atadura de Satanás en este capítulo, que, como decimos, coincide con el tiempo del dominio de la Iglesia. Esto se puede ver en 1. La contradicción de dos partidos rivales, Satanás y la Iglesia. Las reglas de la naturaleza establecen claramente que una parte pierde si la otra gana y que una gana tanto como la otra pierde. Entonces la atadura de Satanás y el gobierno de la Iglesia pueden verse aquí como partidos rivales. Por lo tanto, ocurren al mismo tiempo. 2. El objetivo de la atadura del diablo es que no engañe más a las naciones. Cuando el diablo finalmente esté atado, el engaño se detendrá, y donde ese engaño se detenga, la Iglesia florecerá. 3. Si estuviéramos hablando de un milenio que tiene un momento diferente en el tiempo, el diablo, porque la Iglesia reina cuando él está atado, debería haber estado atado por 2000 años, primero en un tiempo, cuando la Iglesia es reprimida y extremadamente asustada, lo cual no es posible, y después de eso cuando la Iglesia está reinando. Por lo tanto, solo debería estar atado por 1000 años y la Iglesia solo reinará por 1000 años. Por tanto, es el mismo tiempo y los mismos 1000 años. 4. El texto indica claramente que son los mismos 1000 años, porque cuando el tiempo de la unión se menciona en el versículo 2, dice chiliaete, 1000 años, y si el tiempo del reinado de la Iglesia se menciona después de eso, siempre dice tachiliaete, esos 1000 años, señalando los 1000 años que se mencionaron antes. No hubo mención de 1000 años antes de eso, aparte de los 1000 años de la atadura de Satanás. Por lo tanto, esos 1000 años están en el mismo tiempo. 5. Después de la primera atadura de 1000 años de Satanás y el reinado de los santos, solo habría un corto periodo de tiempo antes del día del juicio, por lo que no puede ocurrir un segundo 1000 años. 17. Pregunta 9. ¿Gag y Magog deben ser considerados el anticristo? Respuesta: no, todos son enemigos de la Iglesia, tanto internos como externos, porque 1. Roma ya estaba destruida, y el anticristo ya estaba aniquilado, antes o al comienzo del reinado de 1000 años de la Iglesia, y Gag y Magog se levantan por primera vez después del reinado de 1000 años. El anticristo es exterminado bajo la séptima copa. Gag y Magog se levantarán y serán destruidos con el fin del mundo. 2. Después del exterminio del anticristo, debería seguir un estado glorioso de la Iglesia, pero después de que Gag y Magog sean destruidos, no seguirá ningún estado glorioso de la Iglesia en la tierra, porque llegará el juicio final. 3. Un estado glorioso de 1000 años de la Iglesia debe preceder a Gag y Magog, y este milenio inicia con la caída del anticristo. Esto significa que Gag no es el anticristo. 18. Pregunta 10. ¿Ha pasado ya la atadura de 1000 años de Satanás? ¿Comenzó ya el milenio? Respuesta: no, los que afirman esto se contradicen entre sí. Algunos dicen que comienza con el nacimiento de Cristo.
Otros comienzan con la destrucción de Jerusalén. La mayoría comienza con Constantino el Grande, iniciando de esta manera después del año 300 y terminando en el año 1300. Quieren que termine la atadura de Satanás y que el estado glorioso de la Iglesia vendrá después del exterminio de Gag y Magog, que consideran como el anticristo. Los tales quieren que ese estado glorioso se describa en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Pero 1. Gag y Magog no son el anticristo, como se mostró en la pregunta 9. 2. No quedarán 1000 años para el glorioso estado de la Iglesia después del tiempo de Gag y Magog, porque el juicio final vendrá poco después. 3. La atadura de 1000 años de Satanás no puede terminar todavía porque esto significa que el estado glorioso de la Iglesia también terminaría ya, porque suceden al mismo tiempo, como se mostró en la pregunta 8. B. Satanás no estaba atado en ese tiempo, pero tenía más poder que nunca. Esto es porque el anticristo estaba gobernando, y el trono y el poder del anticristo era lo mismo que el trono y el poder del dragón, Apocalipsis 13, 2. Durante el tiempo del gobierno del anticristo, la Iglesia estaba en su estado más bajo y en el desierto. C. El estado glorioso de la Iglesia, y la atadura de Satanás, solo ocurrirá después de la destrucción de Roma y después de la aniquilación del anticristo, como se muestra en este capítulo 20 y el capítulo 19 anterior. Además, los que reinarán serán lo mismo que los que fueron decapitados por seguir a Cristo. Son los que no adoraban la bestia ni su imagen y no recibió su marca en la frente. Esto significa que la atadura de 1000 años de Satanás y el reinado de los santos aún no ha terminado, porque Roma aún no ha sido destruida, ni el anticristo aún ha sido aniquilado. 19. Pregunta 11. ¿Comenzaron la atadura de Satanás y el estado glorioso de la Iglesia con la Reforma, o alrededor de 1560? Respuesta. No, porque sí comenzó alrededor de 1560, donde ubican el tiempo anterior a la Reforma hasta el año 1560. Porque el anticristo no gobernó más en ese tiempo que en ese tiempo. El celo fue mayor que nunca durante ese tiempo, y no después de eso, se ha producido un cambio notable en el estado eclesiástico. Aunque en Alemania a la religión protestante se le concedió la libertad de religión en el Tratado de Passau, en realidad ya la tenían antes de esa época. Además, Alemania era solo una pequeña parte de la religión protestante. Es cierto, entonces se podría encontrar el comienzo y el final de los 1260 años del gobierno del anticristo, pero no es prueba suficiente para comenzar el imperio glorioso de los 1000 años desde allí. 21. Apocalipsis 19 y 20 muestran claramente que la atadura de 1000 años y el reinado de la Iglesia comienzan después de la destrucción de Roma, bajo la quinta copa y después de la aniquilación del anticristo hasta el Armagedón, bajo la séptima copa. Esto significa que no pueden volver a la primera y segunda copa. Además, Roma todavía existe y el anticristo todavía está en su trono, que es el mismo trono que el trono del dragón, que todavía persigue fuertemente a la Iglesia a través del anticristo. Los judíos aún no se han convertido, quienes serán los más notorios, sino los primeros, del glorioso estado de la Iglesia durante el milenio. Además, la vida de entre los muertos entre los paganos, a través de la conversión de los judíos, tampoco existe todavía. Por esa razón, ese estado glorioso aún no ha comenzado. 2. Todos los mártires ya deberían haber sido asesinados, porque el imperio de los 1000 años comenzaría con su resurrección. Los mártires fueron asesinados principalmente en ese periodo de tiempo. Entonces la sangre de los santos se derramó como agua. El número de muertos a partir de la época de la Reforma asciende a millones de personas. El duque de Alba, al salir de Holanda en el año 1573, se jactaba de haber provocado la ejecución de 18.000 herejes en el corto periodo de 6 años, junto a los que no fueron asesinados por un verdugo. Todo esto sucedió en el pequeño país de los Países Bajos. B. En el año 1572, durante la masacre de París, Francia, fueron asesinados 30.000 creyentes reformados, sin contar los innumerables que fueron asesinados antes de ese evento. C. En el año 1641, 154.000 creyentes reformados fueron asesinados en Irlanda, excluyendo a todos los devotos mártires que fueron asesinados en tiempos de la Reina María en Inglaterra.
D. En el año 1655, se produjeron increíbles crueldades contra los creyentes reformados en los valles del Piamonte. Desde el año 1686 hasta la actualidad, una multitud de 1.800.000 creyentes reformados en Francia son asesinados, y los fieles soportaron miles muertes y crueldades inhumanas. Todos fueron asesinados porque no querían adorar a la bestia y no querían llevar su marca. Tales mártires se levantarían al comienzo del imperio de los 1000 años. El imperio comenzaría animando su causa. Por tanto, no puede empezar en la Reforma, ni en 1560, porque entonces todavía no los mataron, pero después se convirtieron en mártires. Cada día hay más mártires. El tiempo dirá cómo muchos mártires todavía serán asesinados, torturados, expulsados, despojados de sus bienes o tratados con crueldad. Creo que aún no se ha alcanzado el número total de mártires. 21. El estado de la Iglesia actual no se compara con el estado glorioso que se promete. Estamos felices y agradecemos al Señor por la salvación de su Iglesia de las manos del Anticristo, y por el Espíritu y la misericordia que Él le ha dado a su Iglesia desde la Reforma, y que todavía lo está haciendo. Sin embargo, estamos profundamente entristecidos por su miserable condición. Ella es perseguida en gran medida por el Anticristo, lo que la lleva al miedo que la conquistará y la tomará con violencia como se ve en Francia, Hungría y otros países. ¿Dónde están las iglesias de Bohemia, Moravia, Silesia, Polonia, Palatinado, Francia y otras? Oh, como la Iglesia está derrumbada y disminuida por todos lados. Casi en todas partes es reprimida por los gobiernos, por lo que ha sido asumida por un papa político, en lugar de un papa eclesiástico. Una gran ignorancia ha cubierto el interior de la Iglesia, que en muchos lugares es casi un lugar pagano, porque está llena de todo tipo de errores causados por los ateos. ¿Dónde está la paz, la fe y la santidad? Si este fuera el estado glorioso prometido de la Iglesia, la gente no pensaría mucho en él. La séptima u octava parte de ese tiempo ya se habría ido. Y parece que va a empeorar todavía, por lo que una gran parte de ese tiempo ya se habría ido. Durante la parte final de esos 1000 años, la Iglesia disminuiría gradualmente, el amor se enfriaría, la fe disminuiría, el descuido aumentaría y el número de inconversos se multiplicaría dentro de la Iglesia. ¿Qué tiempo quedaría para el glorioso estado de la Iglesia? Estas razones me llevan a creer que el tiempo de la atadura de Satanás y el reinado de los santos aún no ha comenzado, pero lo hará en el futuro. 22. Están diciendo que se debe hacer una distinción entre el comienzo y el punto más alto, que el estado glorioso de la Iglesia crecerá por pasos y que el comienzo pertenece al estado glorioso de la Iglesia, así como cuando alcanza el punto más alto. ¿Que la Iglesia ahora es más gloriosa y no se compara con las condiciones antes de la Reforma? Que, aunque los comienzos no son tan grandes y aunque la Iglesia se está haciendo más pequeña y se encuentra en un deplorable estado de decadencia, también pertenecen al estado glorioso de la Iglesia, dado el hecho de que la Iglesia sufrió mucho bajo el Anticristo y ahora tiene algo de espacio para respirar otra vez, pero ella también estuvo bajo los 1260 días del gobierno del Papa. Respuesta. 1. Esta objeción solo puede aplicarse a nuestra última razón, por lo que las dos anteriores siguen siendo válidas y no perjudican nuestra hipótesis. 2. Es necesario hacer una distinción entre el camino hacia el inicio del evento y el evento en sí o el inicio del evento. La Reforma da un paso al glorioso al estado de la Iglesia, pero también a la destrucción del Anticristo y del musulmán. De este hecho nadie puede concluir que este sea el comienzo de ese estado. 3. No hay prueba en la palabra de Dios de que el estado glorioso vendrá gradualmente y gradualmente, a veces un poco aumentando y luego nuevamente disminuyendo drásticamente. Es mucho más probable que sucederá rápido, al igual que la conversión entre los paganos en el tiempo de los apóstoles se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Se cree que la conversión de los judíos sucederá incluso mucho más rápido y, por lo tanto, conducirá a una afluencia de paganos hacia Cristo. 4. Que el Anticristo se estaba volviendo más poderoso gradualmente, y que su comienzo pertenece a los 1260 días, todavía no es prueba de que será él mismo en el estado glorioso. Entonces comenzó el dominio del diablo, así como el deseo de la gente de honor y dominio,
pero aquí hay una obra de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo, que no necesita mucho tiempo, pero ejecuta su consejo rápidamente. 23. Pregunta 12. ¿El estado glorioso de la Iglesia todavía está completamente en el futuro y, de ser así, cuándo? Respuesta. Todavía está en el futuro y también completamente en el futuro, como se muestra en las respuestas a las preguntas anteriores. Pero, ¿cuándo empezará realmente? Respuesta. No después del exterminio de Gag y Magog, porque luego de eso no habrá más tiempo. Esto comenzará después de la atadura de 1000 años de Satanás y el reinado de los mártires. Luego de los 1000 años de haber sido Satanás, todavía habrá un tiempo en el que el diablo será liberado y en el que Gag y Magog se levantarán. Preguntan, ¿pero cuándo? Responderé de los capítulos 19 y 20 que ocurrirá después de la aniquilación del anticristo y antes del levantamiento de Gag y Magog. Esto se muestra a partir de todo lo que se dijo antes. Hemos discutido eso primero para dar este argumento final, porque ese tiempo no será antes de la destrucción del anticristo, tampoco después, sino antes de Gag y Magog. Sin embargo, no espere que le dé una hora exacta. Solo diré que no estaré aquí para vivirlo. Ksib, la segunda parte del capítulo contiene el levantamiento de Gag y Magog. La información importante aquí es 1. Las contrapartes de la Iglesia, versículos 7 a 8. 2. Su operación, versículo 9. 3. Su horrible final. 1. Las partes se describen, a. de su instigador. b. de la designación. c. de su número. a. El instigador, versículo 7, y cuando pasen los 1000 años, Satanás será desatado de su prisión, versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones. b. El diablo no perdió su naturaleza, porque tan pronto como fue liberado, estaba haciendo su antiguo trabajo nuevamente. Salió como un perro de su correa. Operó de una manera astuta. Engañó a las naciones inspirándolas con razones para odiar a la Iglesia. C. La designación en el versículo 8, que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, Gag y Magog, para reunirlos para la batalla. Gag significa los enemigos ocultos. Todos ellos son los inconversos en la Iglesia, que se habían multiplicado asombrosamente durante la etapa final de los 1000 años, incapaces de ser comparados con el pequeño número de verdaderos creyentes. Hasta ese momento se habían sometido de manera fingida, por lo que el estado eclesiástico permaneció pacífico y libre hasta ese momento. Magog significa enemigos públicos no ocultos, ya que probablemente todavía habrá un número de naciones que no pertenecerán a la Iglesia en esos 1000 años, pero que no se atreverán a comenzar nada contra la Iglesia durante ese tiempo. Conspirarán con los inconversos y anunciarán una guerra pública contra la Iglesia. Así que Gag y Magog son los mismos, que también se mencionan antes, las naciones, que vienen de los 4 rincones de la tierra. Que Gag y Magog no son el anticristo se mostró arriba en el artículo 16. D. El número en el versículo 8, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto no se puede contar debido a la gran multitud. El diablo invocaría cualquier cosa que exista con su última pizca de poder. El mundo entero se uniría contra la Iglesia y caería sobre ella con el mayor odio. Ese será el estado del mundo cuando Cristo venga al juicio. 25:2. La operación, versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y fuego descendió de Dios del cielo y los devoró. No se debe temer al poder dividido. La unidad es poder. Por eso esta multitud se reunió en ejércitos. Hubo un levantamiento general contra la Iglesia. Cada enemigo exterminó a la Iglesia en su país, lo que provocó una gran huida de los piadosos por todos lados. Durante su huida, el grupo de los piadosos se hizo cada vez más grande. La Iglesia pudo defenderse un poco aquí y allá. ¿Por qué no podemos considerar que este levantamiento haya terminado en solo un mes o un año? Pero el levantamiento de Gag y Magog probablemente llevará muchos años, tal vez incluso 100 o 200, más o menos, no puedo determinarlo. Durante ese tiempo, la Iglesia se hizo considerablemente más pequeña. Retrocediendo todo el tiempo, al final se verá obligada a permanecer en un solo lugar. El ejército de la Iglesia solo cubre un pequeño espacio, en comparación con los enemigos,
que cubren toda la tierra. Y así, acercándose de todos lados, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Si el ejército de los santos estaba alrededor de esa ciudad, de modo que si uno estaba rodeado, el otro también lo estaría, o que una parte de los enemigos rodeó al ejército que se separó de la ciudad, mientras que otra parte rodeó la ciudad amada, o que esto era Canaán y Jerusalén, de modo que los judíos sirvieron de refugio a otras naciones, o que la iglesia estaba en una tierra diferente, sin embargo, estaban tan completamente rodeados por sus enemigos que, humanamente hablando, no había escapatoria posible y que no se podía esperar nada más que la matanza de todos los creyentes y el exterminio total de la Iglesia de Dios. 26:3. El espantoso final de los enemigos se muestra de dos formas. Asterisco primero de Gag y Magag, y después del instigador, el diablo. El fin de estos enemigos será según el versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Dios ha salvado a su iglesia de esta manera en numerosas ocasiones, y así sucederá también entonces, verdadera, precisa y literalmente. Asterisco el fin del instigador, el diablo, se describe en el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. La bestia y el falso profeta fueron arrojados al infierno después de su derrota en Armagedón, y permanecieron allí. Sin embargo, el diablo fue liberado nuevamente por un corto tiempo. Pero como ahora se le acabó el tiempo y desde que ejecutó su golpe final contra la iglesia, le tocó el turno. Fue arrojado al infierno con el falso profeta y la bestia y será atormentado con ellos por toda la eternidad. Este es el fin del mundo,